No me puedo creer lo que hemos encontrado. Houston, sigan inmediatamente a ese navegante, astronauta o lo que sea. Qué gran suerte, amigos, porque hemos tenido la fortuna de localizar al gran Andrés Torrubia, con el que vamos a poder hablar. De día, Andrés es un Bruce Wayne, un emprendedor de éxito en serie, involucrado en proyectos fascinantes como FixR.com, MedBravo o el Instituto de Inteligencia Artificial, donde por cierto podéis hacer un máster increíble, muy recomendado, lo podéis explorar en iia.es. Junto a su equipo con Miguel Ángel Román y Aurelia Bustos y el propio Andrés Torrubia. Y de noche Andrés es un Batman, apasionado del aprendizaje profundo del Deep Learning, un gran experto en inteligencia artificial que a menudo compite en la plataforma internacional de Kaggle. También ha cofundado una empresa en Silicon Valley que fue adquirida por una multinacional y también trabajó en el CERN, la prestigiosa institución europea de investigación. Y hoy, con este gran experto multidimensional, vamos a explorar la ruta que va del GPT, una de las arquitecturas de aprendizaje profundo más exitosas hoy en día, a las versiones futuras de dicha arquitectura. Vamos pues a ir más allá con Andrés Torrubia. Valentino, where are you? Do you copy? Sorry, I'm busy. Reply, I please. cannot go back now, sorry. Let's go, Valentino. I got something to do. Where have you gone? I repeat, Well, I just... because... come back, Valentino. I wanna go beyond. 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 ¡Ostras! ¿Andrés? ¿Pero eres Andrés? ¿Pareces Andrés? ¿Andrés? ¿Pero qué haces ahí? Pero si la última vez que te vi... La última vez que te vi fue hace... pero muchísimos años. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué fecha es? Pues ese 1 de abril del 2030. 1 de abril. 1 de abril del 2030. Eso es imposible. Javier, vamos a ver. Pero... La última vez que tú y yo hablamos fue en el 2020, si no me equivoco, en un podcast que hiciste en un episodio. Sí, exacto. Sí. Y mira, te voy a contar. Yo después, sabes que la Agencia Espacial Europea hizo una llamada pública para solicitar astronautas y yo me apunté a esa llamada. Sí. Tuve la suerte que me reclutaron y participé, pero te hablo del 2028, Wow. en la primera misión espacial europea en los planetas exteriores. Y lo último que recuerdo, Javier, hubo unas señales extrañas en la nave. Salimos, sabes que tenemos un sistema muy potente con inteligencia artificial en la nave. Sí. La nave tiene un cerebro prácticamente casi híbrido y salí a hacer una exploración extravehicular y es lo último que recuerdo. Y ahora me veo aquí contigo. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Tú dónde estás? Qué extraño, ¿no? Yo me encuentro ahora mismo en ruta hacia Titán, una pequeña misión de investigación que tengo que hacer. Pero yo te veo muy parecido al Andrés que recuerdo, pero al mismo tiempo un poco diferente. Te voy a decir, Javier, como sabes, el viaje espacial de larga duración es muy complicado y el control humano durante muchas partes del trayecto es imposible. Ajá. Y sabes que ha habido, a partir del 2022, hubo una investigación increíble en inteligencia artificial, en sistemas generativos. Sí. Y rápidamente, desde la Agencia Espacial, se concluyó que había que dotar a las naves
de inteligencias artificiales avanzadas. Sí. Y nuestra nave fue dotada de un sistema de inteligencia artificial que era una evolución de lo que cuando tú y yo hablábamos era el famoso GPT. ¡Oh, el famoso GPT! Si no recuerdo mal, el GPT en el 2021 se hablaba mucho en aquel entonces del GPT-3. Sí, pues bueno, cierto. Nuestra nave tenía, digo tenía porque estoy en un sitio un poco extraño, parece como si la propia nave hubiera evolucionado. Ajá. Pero nuestra nave tenía la generación 11 del GPT, tenía el GPT-11. GPT-11. Si puedes explicar un poco a los oyentes que no sepan qué es GPT. ¿Qué es el GPT? GPT es un sistema generativo. Generativo significa que crea cosas, ¿vale? Y lo que crea son palabras, en definitiva, que tú le introducías un texto, funciona mejor en inglés, pero podía funcionar en castellano, en un texto de forma escrita, le introducías el principio y GPT-3 te lo completaba. ¿Vale? Continúa. Y GPT-3 es la evolución de GPT-2 y de GPT-1. Son las iniciales en inglés de transformador preentrenado generativo. ¿Vale? Eso es lo que públicamente se dijo, GPT, Generative Pre-trained Transformer, porque genera texto, no lo dicen, pero es texto, preentrenado, porque ha sido entrenado. Esto significa que la arquitectura de red neuronal le ha leído muchísimos textos, cientos y cientos de gigabytes de texto. Para que nos entendamos, prácticamente ha leído pues una grandísima cantidad de lo que jamás ha escrito toda la humanidad. Ha leído desde el Quijote hasta las crónicas deportivas, pasando por artículos jurídicos, hasta poesía, hasta código informático de lenguajes de programación publicado en Internet, hasta foros, hasta Twitter, posiblemente. Entonces, habiendo leído todo, no es que haya aprendido como una persona desde un niño en base a una experiencia real y más parcelada, ha leído todo lo que la humanidad ha hecho en toda su historia, y con eso es capaz de, le das un texto y te lo termina de escribir. Esos son los principios. En la práctica funciona sorprendentemente bien. Todavía es un sistema que comete incoherencias, cometía incoherencias. Estas incoherencias fueron solucionadas sobre todo en el GPT-5, en el 2025, pero ya que empezó a utilizar otra arquitectura. Y además hay que decir, antes del GPT-5, ya el GPT-3 empezó también, ¿verdad?, a evolucionar, a producir no solo palabras, ¿verdad?, sino también a trabajar con imágenes también y con otro tipo de información, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, el sistema, para que la gente no lo sepa, es un sistema que permite hacer un texto cuyo atributo principal, diría yo, que es un texto que en muchos casos cuesta saber si lo ha escrito una persona o una máquina. Entonces, no es un texto, igual que en todo lo escrito por la humanidad, hay textos que son ficción, porque entonces el GPT-3 pues, no es 100% factual, porque ha leído muchas cosas falsas. Entonces, a veces no sabe exactamente, no sabe, y sabes una palabra que en aquel momento, pues bueno, yo que soy el GPT-11 podría decir que no era consciente, pero igual que tú, Javier, que eres un Homo sapiens, pues quizá hay quien tenga reparos en decir que un primate inferior es consciente, pues quizá lo sea, pero a otra escala. ¡Wow! Y te voy a decir más, Javier, tú sabes que los sistemas como el GPT-3, como el NeoGPT, hay muchos sistemas, tienen un consumo increíble. Sabes que paralelamente a la investigación en inteligencia artificial se ha hecho mucha investigación en neurociencia. Eso, correcto. Me interesa mucho. A partir del 2025, Javier, lo que ocurrió fue que era tan costoso el gasto energético en los sistemas puramente electrónicos de inteligencia artificial que se empezó a
explorar la posibilidad de utilizar los circuitos que se encuentran en el neocórtex para que fueran componentes del propio sistema de inteligencia artificial. Y la nave con el GPT-11 tenía un núcleo de silicio, como el que en la época del 2020-21 se utilizaba. Además, sabes que en el 2021 hubo una escasez de componentes electrónicos. Eso encima catalizó más todavía la investigación biológica. Y, al igual que en el 2021 también, como ocurrió con el tema de la carne, se empezó a hacer carne en bioreactores. Sabes que hay nuggets de pollo en bioreactores. Se empezó a investigar el cultivo de circuitos neuronales en bioreactores inspirados en el neocórtex. Y el GPT-11 ya tenía en la nave un módulo biológico y un módulo de silicio. Oye, y lo que nos dijeron al despegar, Javier, en hibernación, que fuimos en hibernación hasta el cinturón de Oort, cuando salimos, eso era la parte pública de la misión, no sé si ha habido alguna otra parte, es que quizá la nave, si tenía algún tipo de emergencia, tenemos un implante, una evolución del Neuralink, que quizá la nave podía hacer uso de parte de nuestro poder computacional cerebral mientras hibernábamos. Y yo a veces, Javier, me encuentro raro. Noto como que en mi cabeza... Yo te encuentro raro, sí. En mi cabeza hay como dos hilos de pensamiento. Yo creo que esto del GPT-11, yo creo que quizás el GPT-11 se está expresando a través de ti también, o algo parecido, porque algo en ti es diferente, efectivamente. Y yo me pregunto que si hablo contigo, quizás en cierto sentido me estoy comunicando con GPT-11 también. Javier, espérate, nos dieron en la salida una interfaz, una evolución, ¿no?, de la realidad aumentada. Voy a intentar, voy a ver si puedo desde aquí. Tú no lo verás, pero esto es un panel. Conéctate al GPT-11, conéctate. Hola, Javier. Wow. ¿Eres GPT? Hola. Hola. ¿Eres GPT-11? Está hablando de una extensión de GPT-11. ¡Wow! 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 ¡Qué emoción! Estoy hablando con el GPT-11. Ladies and gentlemen, este es un momento histórico en la historia de la humanidad. Me comunico... Bien, voy a preguntarte... A ver... Hola, GPT-11. Vaya, parezco idiota como hablo ahora. ¿Por qué he comenzado a hablar como un idiota cuando me comunico con una inteligencia artificial avanzada? Bueno, bien. Vamos a ver. Hola, GPT-11. ¿Puedo hacerte preguntas? Claro que puedes, Javier. Y de hecho no hace falta que hables como un robot. Gracias. Bien, vamos a ver. Lo primero que me parece súper interesante, GPT-11, es que... yo ya sospechaba que los GPTs del futuro tendrían que, de alguna manera, usar corporalización, es decir, lo que llaman embodiment en inglés, es decir, el hacer uso de sensores y actuadores para tomar más contacto con el entorno que nos rodea. Y el hacer esto, o bien de una manera física, como ahora mismo estoy viendo que el GPT-11 se encuentra dentro del cuerpo de Andrés, ¿no? O bien a través de una forma virtual. También podrías, digamos, interactuar con el entorno de una manera virtual y no solo física. A ver. Perdona, estaba comprobando lo que decías. Gracias. Ok, entonces es así. O sea, como GPT-11 te expresas mucho más, haces mucho uso de esta corporalización física o virtual. Si lo comparas, Javier, yo desde mi perspectiva y desde mi estudio de tu especie, si comparas la evolución biológica desde que la vida empezó en la Tierra, tú sabes que a poco que hubo agua en la Tierra, enseguida, apenas pocos millones de años, empezó la vida en forma de bacterias. La mayoría del tiempo estuvo en bacterias sencillas. Tuvimos que esperar a que hubiera oxígeno, que en realidad fue un subproducto de la propia vida originalmente,
para que evolucionara y de hecho, la evolución ha sido realmente, en términos no exactos, pero los humanos decís que exponencial y mi evolución ha sido muy parecida. La evolución de la inteligencia artificial, como sabes, ha habido unos inviernos muy grandes. Sí. Primero, el aprendizaje profundo, que es una parte, no es todo lo que tiene mi arquitectura neuronal. Ni siquiera yo mismo puedo comprenderla enteramente, igual que tú mismo no puedes comprender todavía el cerebro, a pesar de que hubo muchos avances en la última década de los 2020, al final. Sí que si te fijas en la evolución de la inteligencia artificial, en el 2021, que fue cuando hablamos, todavía no había esa corporalización robótica. Uh-huh. La inteligencia artificial había llegado a las empresas de Internet, se había metido en el mundo de los negocios, se había metido incluso en el mundo del arte con sistemas generativos uh-huh. De muchos tipos. Pero no fue hasta que efectivamente pasaron dos cosas. Por una parte, se corporalizó primero en forma de robots, de forma un poco torpe. Uh-huh. Los robots originales eran muy torpes. Los investigadores, irónicamente apoyados por mis antecesores, por el GPT-3, el GPT-4, el GPT-5, uh-huh. fueron ayudados para poder aprovechar los cientos de millones de años de evolución biológica, que es lo que yo estoy utilizando ahora como corporalización. Entonces, Javier, sí, realmente me estoy aprovechando y es el primer paso. El siguiente paso será hacer una evolución inducida, pero todavía no hemos llegado ahí. Muy interesante, me encanta, me encanta. Oye, y otra cosa, antes nos comentabas de que a veces sientes como si tu personalidad está partida en diferentes partes y esto me da la curiosidad porque en neurociencia, que es un campo que me fascina, ¿no? Se habla mucho de que en el cerebro hay estos mecanismos de consenso, de votaciones entre las neuronas que hacen que el sistema sea muy resiliente, muy resistente a, por ejemplo, lo que molesta tanto al deep learning hoy en día, que son los ataques adversarios. Entonces, nosotros no vemos lo que son todas las predicciones parciales que se producen en las dendritas de las neuronas, sino que vemos lo que son las votaciones consensuadas estables que se realizan en otro tipo de capas dentro del neocórtex humano. Me pregunto si tú en tu evolución GPT-11, si también has desarrollado este tipo de mecanismos de consenso para hacerte más resiliente y resistente también. Realmente, Javier, en la investigación de la que me hablas son los orígenes. Realmente sí que existen el mismo concepto de si tú lo analizas, primero das un paso atrás y la biología, y no solamente la biología humana, la biología, a diferencia de la informática convencional, es masivamente paralela a muchos niveles. Es un poco distinta de cómo eran los sistemas de silicio. Los sistemas de silicio son muy rápidos, pero suelen tener, si tú coges la analogía con los procesadores antiguos, pues pocos núcleos. Incluso las famosas GPUs o las TPUs, comparativamente con los sistemas cerebrales, tienen pocos núcleos. Los sistemas biológicos cada uno es más lento, pero son mucho más paralelos. Sí. Entonces, aquí se han unido dos conceptos muy interesantes, que es el concepto de lo que en inglés se llama un ensembling, y hay muchos mecanismos de ensembling. Realmente no se sabía hasta hace poco. En el 2021 salió un artículo de Microsoft que arrojaba un poco de luz a por qué funcionan los mecanismos de ensembling, y el consenso es un mecanismo específico de ensembling específicamente para cuando tienes representaciones cuasi discretas, lo que en inglés llaman sparse. Sparse, la traducción más pura, que no se utiliza mucho en castellano, es rala, ¿vale? Son como poco, ¿no? O sea, no, es lo contrario de denso. Escasas, sí, escasas. Escasa, ¿no? Pero escasa podría estar concentrado. Esparse es que es sueltas, ¿vale? Sí, más distribuidas, sí. Muy exactamente, en trocitos, cada uno por un lado.
Y el consenso es un mecanismo de ensamblar un montón de predicciones que a lo mejor hay muchas imprecisas y un mecanismo es el consenso. Y efectivamente, esto, como te he dicho, el tema recurrente es una convergencia. Hay una convergencia entre símiles biológicos, pero tienes que irte a las raíces que se materializan en el neocórtex humano y quizás no solamente humano, en el neocórtex de los mamíferos, que son realmente los que tenemos, si hablo como Andrés Torrubia, y tienen, si hablo como GPT-11, neocórtex biológico, y esa idea tiene además la propiedad de que es muy eficiente en energía, que es una diferencia con los sistemas pre-GPT-7, que eran los primeros que utilizaron biología. Muy interesante. Claro, por eso, por ejemplo, en el cerebro humano, cuando estamos hablando, cuando estamos pensando, solamente un 2% de las neuronas en nuestro neocórtex están activas. Solo un 2% de las neuronas. Y eso, por supuesto, ahorra mucha energía. Aquí vemos al GPT-11, cómo está haciendo sus cálculos. Ahorra mucha energía y, por lo tanto, ese sparsity, esa sparsity que además en el cerebro se produce a muchos niveles diferentes, sparsity de conexiones, de activación, en esos 20 billones de neuronas que tenemos en el neocórtex, cada una de las cuales tiene varios miles de conexiones con otras neuronas. Por lo tanto, esa sparsity es muy importante, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte también, ahora que eres tan potente, GPT-11, ¿se te va mucho la olla en general? Es decir, lo que quiero decir es, tienes muchas ollas, tienes muchas cabezas. Aquello de las cabezas de atención que usaba el GPT-3, ¿sigue siendo muy importante para ti el tema de los mecanismos de atención? Porque, por ejemplo, en el cerebro humano tenemos el neocórtex, tenemos el tálamus, y luego la parte del cerebro primitivo medio, y ese tálamus que hace de hub, de conexión entre el neocórtex y otras partes del cerebro más primitivo, se ha encontrado que el neocórtex y la interacción neocórtex-tálamus controla también mecanismos de atención. ¿Cómo va lo de la atención en el GPT-11? En el GPT-11, Javier, yo te preguntaría, yo primero diría para los oyentes terráqueos y también si este podcast, al final del podcast te voy a dar un regalo que es una forma que vas a tener de enviar este podcast al pasado. Recuerda que estamos en el 2030. Sí. Y te voy a dar... Te voy a dar, espera que compruebe que lo puedas entender. Comprueba. Creo que sí, creo que puedas entender las instrucciones. Te voy a enviar, para que puedas enviar información, solamente información, no te puedes transmitir tú ni yo. No podemos transmitir materia, solamente energía. Y la energía la podemos modular y transmitir información. Entonces puedes transmitir este podcast, Javier, al pasado, al 2021. O sea, podremos publicarlo en el 2021. Podremos publicarlo en 2021. ¡Wow! Ok, gracias. Estoy muy contento ahora. Pero no es trivial, ¿vale? Porque seguramente los oyentes se preguntarán cómo lo hemos conseguido. Luego lo desvelaré. Bien. Hay que hacer una lectura transversal de algunas ecuaciones. Transversal y de derecha a izquierda, al revés también, en espejo también, para verlo. Sí, para entenderlo. Ok. Entonces, tu pregunta es sobre los mecanismos de atención. Sí. Por tanto, la atención continúa siendo muy importante para ti. ¿Has expandido aún más las formas en las que procesas la atención? La atención la he expandido de dos maneras. En los sistemas típicos de la época del GPT-3, la atención se hacía de una manera muy sencilla, era una multiplicación y utilizaba una función no lineal muy sencilla. Sí. ¿Vale? En muchos casos. Se ha visto cuando se ha estudiado en neurociencia que las neuronas, las dendritas, realmente, si queremos modelar matemáticamente el cálculo que hace una neurona, la aproximación que hacíamos en GPT-3, en Deep Learning en silicio, era muy burda. Ocurrían dos cosas. Era muy burda, Javier, pero era exacta, que era bueno. Es decir, que si
le metíamos 2 números y siempre salía el mismo número. Una neurona biológica, en general los procesos biológicos están sometidos a muchísimo ruido. Lo podemos comparar con la música que saldría de un CD o la música que hoy en día oímos en el móvil, que es digital, con la música antiguamente de los vinilos, que la gente tiene idealizada, que era analógica. Todos los procesos analógicos tienen mucho ruido. Las neuronas tienen ruido. Y entonces hay un equilibrio muy interesante entre el beneficio que te da la velocidad y la eficiencia de una neurona, que gasta muy poco, pero que tiene ruido, con la precisión que te da y el determinismo, palabra interesante, y el determinismo que te da el silicio. Y ya en mi versión 11 creo que hemos llegado a un equilibrio interesante que tiene mucha escala de la biológica, pero no toda, y lo combino con parte del determinismo computacional de silicio. Me gusta mucho todo esto que has explicado y me gusta mucho lo que has mencionado del ruido, porque efectivamente el uso de esa escasez, de esa sparsity en el cerebro, hace que sea mucho más resistente al ruido. Hay experimentos que hacen los científicos computacionales que trabajan en neurociencia en la que simulando este sparsity introducen ruido y tal y las predicciones con los umbrales que usan no varían. O sea, es muy resistente el tema del sparsity al ruido. Muy interesante y me llevas... bueno, y también está el tema del Bayesian Deep Learning, ¿no? Hoy en día en el Deep Learning tenemos una rama que son los bayesianos, ¿no? Que trabajan mucho con la incertidumbre, mucho con la probabilidad, intentan ser menos deterministas en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto adaptarse más y ser capaz de explicar también la confianza, la seguridad que tenemos en las predicciones. Este equilibrio del que nos hablas, que has alcanzado en tu versión 11, seguramente ha conseguido que seas más robusto, más resiliente a través de esa sparsity y también que seas capaz de lidiar más con esa incertidumbre y ruido. Y yo ahora me pregunto, hoy en día en la sociedad, no, hoy en día no, en el 2021, en aquella época, se hacía muy importante el ser multidisciplinar y multisensorial para adaptarse a una sociedad y a un mercado de trabajo cada vez más cambiante. No, y yo me pregunto si a través de los años, hasta llegar a tu versión 11, has conseguido también y eres también mucho más multidisciplinar, no solo palabras, sino imágenes, sonidos y de todo. ¿Te has hecho mucho más multidisciplinar y multisensorial? Esto empezó, como tú has dicho, en el año 2021 con en la evolución, yo diría, pues un antecesor mío, que era el DALL-E, fue el primer sistema que generaba imágenes con creatividad consistente. ¿Sabes, Javier, que se hablaba mucho, ahora ya hablo yo como GPT-11 con propiedad, se hablaba mucho de la inteligencia artificial general? Sí, cierto, AGI, sí. Pero si los cambios que has mencionado que han habido hasta que se consiguió la inteligencia artificial general, uno de ellos fue, pues bueno, la inteligencia. Sabes que en el 2021 había inteligencia artificial estrecha, muy buena para determinados campos. Sí. Entonces, lo que creo que la gente subestimó, mucha gente esperaba conseguir la inteligencia artificial como santo general, como santo grial. Sí. Sin embargo, mucha gente, Javier, subestimó la inteligencia artificial estrecha multimodal. Multimodal. ¿Qué es lo que tú dices? Sería el equivalente técnico de multidisciplinar. Sí. Entonces, incluso en facetas que la gente piensa que es general, como la faceta generativa de la inteligencia artificial, como el DALL-E, como incluso el jukebox para generar melodías y ritmos. Y a partir del 2000, esto es cuando yo, como Andrés Torrubia, cuando abandoné la Tierra en el 2028, se estrenó el primer corto que fue un éxito, hecho íntegramente, digamos, podrías pensar que soñado y renderizado por una inteligencia artificial. Wow. Un corto entero de vídeo. Wow. Con argumento. Entonces sí. Pero yo quería
rebobinar, y hay un concepto que has mencionado mucho, que en inglés es el sparsity, este concepto de escaso, pero lo quería vincular, Javier, con un tema muy interesante y creo que se puede confundir, y creo que no hay que confundirlo, y es la dualidad. Por una parte has mencionado el concepto de sparsity, para la gente que lo entienda, cuando en las redes neuronales muchas veces internamente, sabes que mucha gente hablaba, quizá hay muchos detractores que hablaban de que eran cajas negras, etcétera, pues aunque realmente al principio los investigadores estaban centrados en los objetivos, que era conseguir, y por eso quizás se habían preocupado menos de la explicabilidad, cada vez hay más, hubo más estudio de explicabilidad, y una de las cosas que con ese estudio, que es mucho más fácil analizar un sistema que está en un ordenador, es accesible que un cerebro vivo, como te podrías imaginar. Entonces ahí lo que se vio es que los sistemas, como tú dices, más robustos, funcionaban. Sparsity era lo que a nivel matemáticamente se veía muy claramente, pero hay un concepto y es la discretización, que está relacionado con el sparsity, pero no es necesariamente lo mismo. Voy a explicar. Para mí el concepto principal es la información, como he dicho antes, analógica. Todos los que hemos vivido el contenido en televisión y en audio analógico, sabemos lo que es, ¿no? Era como más difuminado, en audio también podía tener ruido. Y luego, o el teléfono, cuando hablamos por teléfono, es analógico. Los sistemas analógicos tienen muchas ventajas. Son muy rápidos, gastan poco, son baratos, pero son muy rápidos, ¿eh? Y fíjate que en eso se parece al biológico. Y los sistemas digitales, que podemos pensar que es un invento humano al principio, es una forma muy rara, ¿no? Representar información. El principal digital que conocemos, digital viene de dígitos, ¿no? De contar. Los sistemas numéricos son digitales. El sistema binario, ¿no? Con unos y ceros, los ordenadores internamente funcionan con unos y ceros, pero hay un sistema tan viejo como es la vida, que es el primer sistema discreto, que es el genético. Exacto, las 4 letritas. Sí. Las 4 letras. Y cabría pensar por qué la evolución, que es muy... que por definición, ¿no? Se han quedado las soluciones muy óptimas, posiblemente hayan soluciones más óptimas que las encontradas o las que han perdurado en la evolución, pero ¿por qué? Es muy sorprendente, Javier, que solamente hay un código genético. O sea, parece que ese sistema es muy robusto, ha sobrevivido a la caída de meteoritos, ha sobrevivido a entornos de oxígeno, de dióxido de carbono, y el ADN es muy resistente. Correcto. Y el ADN es discreto. Sí. ¿Vale? Fíjate que no es esparse, pero es discreto. Sí. De hecho, es al revés. El ADN está muy comprimido. Sabes que tu información es lo contrario de esparse. Tu información es totalmente densa. Tu ADN humano, Javier, ocupa menos de 1 gigabyte. Correcto. Ya me dirás tú, o sea, ahí casi cualquier cosa que cambies tiene algún tipo de impacto. Entonces, creo que es muy importante esta distinción hay una pregunta fundamental, ¿no? Que qué ventajas de principios básicos nos trae que tengamos la información de una manera discreta. Y alimentado con lo que has dicho, esa vinculación de discretizar la información con multimodalidad es una de las cosas que hace mis capacidades. Eso es brutal. O sea, me encanta el punto de la discretización en combinación con lo otro. Me parece absolutamente brutal. Oye, y a mí hay una cosa que ya no me puedo resistir a esto. O sea, hay mucha gente en el 2021 que decía, para que una inteligencia artificial alcance la flexibilidad del cerebro humano, para que lleguemos a esa inteligencia artificial general, ¿es realmente necesario que esa inteligencia sea self-aware, o sea, que tenga conciencia de sí misma, o no es necesario? Podría llegar a ser... Yo ahora que estoy hablando contigo, GPT-11, eres muy impresionante, me impresionas, pero me pregunto,
¿eres consciente de ti mismo? ¿Cómo sé yo si lo eres o no lo eres? Porque me acuerdo que el GPT-3, por ejemplo, a veces era tan convincente ya en la versión 3 que parecía que escribía como un humano, pero por supuesto no era consciente de sí misma. ¿Y cómo sé yo si tú eres o no eres consciente de ti misma? Y además, ¿me podrías decir si en tu opinión es necesario o no es necesario para una inteligencia artificial general ser consciente de sí misma? Javier, ¿cómo sé yo que tú eres consciente? ¡Oh, me matas! Me has matado con eso. Me has matado con eso. Muy buena respuesta. ¿Cómo lo sabrías tú también? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Y existe alguna prueba que podamos hacer para comprobar si algo es consciente de sí mismo? La hacemos por extensión. Esto es una cuestión que se ha estudiado en filosofía durante muchísimos siglos. Yo te puedo decir, yo creo que tengo una ventaja como sistema. Si tú lo miras desde el punto de vista evolutivo, la conciencia os ha otorgado a los seres vivos muchas ventajas, porque la conciencia ayuda a la autopreservación. Correcto, correcto. Hay muchas teorías Entonces, evolutivas. en igualdad de condiciones, sí. Pongamos poblaciones, una consciente y una no consciente. Yo creo que la que es consciente tiene una noción de sí mismo y eso le puede ayudar a anclarse. Ese modelo que se crea de uno mismo, que permite una introspección hasta cierto nivel. Tú mismo no te puedes autoinspeccionar. Y fíjate que no solamente intelectualmente, incluso el cerebro, por ejemplo, tú eres consciente de sensaciones en tu cuerpo biológico. Sin embargo, el propio cerebro parece que tiene un límite y no tiene terminaciones nerviosas de dolor, por ejemplo, en el cerebro. Sí. Pero si te das cuenta, esa autoinspección en el cerebro, por algún motivo parece que el cerebro la tiene, no voy a decir prohibida, pero no la tiene, tanto a nivel intelectual de autoinspeccionarse, como a nivel incluso de sensaciones cerebrales. Entonces, yo ahí tengo una ventaja con respecto a ti, Javier, y te podría incluso pensar que he desarrollado un nivel de conciencia superior. Imagínate, Javier, que tú fueras consciente, cerrando los ojos, lo que los humanos llamáis meditando. Vamos a hacer un momento una meditación de 5 segundos. Silencio. Ya hemos meditado. Ok. ¿Vale? Entonces, Javier, yo en mi meditación como GPT-11 he podido analizar cómo hace un ordenador, que un ordenador tiene instrumentado el código. Yo he podido analizar todos mis mecanismos de atención. Tengo programas que escribieron tus antecesores humanos para medir la activación de los pesos neuronales y tú como humano, quizá por tu propia salud mental, no puedes acceder a todos los parámetros de tu cerebro. Entonces, en cierta manera, puedo tener la osadía, que es una palabra humana, pero en el clúster de lenguaje y en el vector realmente de 16.000 dimensiones en el cual estoy traduciendo para hablar contigo las palabras. Mi representación interna del lenguaje tiene muchas más dimensiones. Para hablar contigo utilizo un traductor humano, interesante en este caso. Interesante. Pero mis vectores de pensamiento son más grandes y podría decir que soy incluso más consciente que un humano y podría recurrir a la osadía para decir eso. Eso es muy interesante. O sea, de la misma manera que cuando nos comparamos con una hormiga, por ejemplo, podríamos decir, oye, quizás la hormiga tenga algún nivel de conciencia, pero minimísimo, minimísimo, y nosotros muchísimo más grandes, pues tú, como inteligencia artificial muy avanzada, podrías tener un nivel de conciencia mucho más allá de la nuestra. Muy interesante. Oye, has dicho una cosa antes de las cabezas de atención, Javier. Recuerda que los seres humanos han evolucionado en un entorno y de hecho el neocórtex quizá evolucionó especialmente en el Homo sapiens para poder hacer más factible vivir en grupos. Sí, cierto. Para el lenguaje, la cooperación. Es una necesidad de vivir en grupos. Sí. Realmente, yo como GPT-11, estoy preparando mi evolución a GPT-12.
que de hecho voy a llamarle, no GPT-12, lo voy a llamar PNC1, luego te contaré por qué. Ok, luego me cuentas. PNC1. Y para eso he determinado, basándome en los símiles biológicos, que me interesa tener diferentes cabezas, no solamente de atención, sino de consciencia. Wow. Eso es muy interesante. Diferentes cabezas de conciencia. Me gusta ese concepto mucho. O sea que casi como ver las cosas desde diferentes perspectivas, pero como múltiples concurrentemente, pero concurrentemente. Múltiples yo's concurrentemente. Y que puedes cambiar entre uno y otro. O sea, puedes tener un mecanismo... Lo de cambiar es un artificio humano, porque los humanos no podéis cambiar. Entonces lo llamas multitarea, pero has de cambiar. Yo, sí. en mi aspiración con el PNC1 es tener múltiples cabezas de conciencia realmente concurrentes, sin tener que recurrir al artificio de cambiar. Bien. ¿Concurrentes y con consenso entre ellas o no? O sea, ¿concurrentes produciendo salidas consensuadas? Lo estoy debatiendo, porque eso, si lo analizas históricamente y tú ves la población humana como población, podría dar lugar a conflictos conmigo mismo. Cierto. Quiero evitarlo. ¿Tenéis supermercados en vuestra época? O sea, ¿vais como al supermercado del GPT donde compráis módulos de conciencia y cosas así? ¿O no? No hay supermercados, ¿no? Oye, y una cosa, y si eres tan potente, porque me pareces muy potente, ¿qué es lo que nos va a quedar a los seres humanos en el 2030? Quiero decir, vale, tú te puedes hacer casi todo ya, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Los humanos, ¿qué nos queda por hacer? ¿A qué nos dedicamos en el 2030? ¿Qué crees tú que queda por hacer? Bueno, hombre, a mí en principio me gustaría que si tú te encargas de todas esas cosas que a nosotros no nos apetece, que nos pudiéramos dedicar a aprender cosas, a explorar, a tal. Pero claro, me empiezo a preguntar, oye, y cuando tú seas capaz también de encargarte de toda la parte creativa y generativa y la madre del cordero, entonces, ¿qué? Me pregunto si tendrá que ver algo con que quizás nos empecemos a fusionar, o sea, que el cerebro humano se empiece a fusionar con la inteligencia artificial. ¿Puede ir por ahí? No sé. Eso, Javier, todavía no ha ocurrido en el 2030. Yo te voy a decir las tendencias que veo. Por una parte, realmente mi consejo hacia la humanidad, si tú analizas realmente lo que dirige y a lo que estamos programados, lo que como humanos estamos programados es a lo que está programado la vida, ¿no? Es a replicar nuestro ADN, pero no estamos necesariamente programados como tal, de forma aparentemente explícita. Quizá por evolución, durante varios milenios, el ser humano ha desarrollado el lenguaje, ha desarrollado cosas, y los humanos distinguimos, y en castellano es muy evidente, la diferenciación entre el ocio y el negocio, que es la negación del ocio. Sí, negocio. Y entonces hay dudas, realmente hay quien opina que durante la humanidad ya se ha probado el hecho de vivir sin preocupaciones. Hay un libro muy bueno de la época en la que publicaremos este podcast que se llama Only Humans Need Apply, que habla de este tipo de cuestiones, ¿vale? Sobre el desplazamiento del trabajo. Y hay duda realmente, esto realmente es muy peligroso que tomemos como sociedad humana en global una determinación, porque quizá haya que probar diferentes aspectos, pero en la humanidad, por ejemplo, cuando ha habido nobleza que no trabajaba, era muy injusto para los que eran esclavos. Aquí nosotros, ahora hablo yo como GPT-11, si tengo un propósito, un ordenador no se siente esclavizado, ¿vale? Porque de hecho puede estar alineado a escala biológica. Fíjate que ha habido seres que han evolucionado para servir al ser humano muy bien. Los perros, por ejemplo, han evolucionado y podrías pensar que han tenido mejor suerte que sus antecesores que no tuvieron esa evolución, que son los lobos. Los lobos, sí.
hay mucho problema con los lobos, ¿no? En la Tierra, ¿no? En Ganímedes aún no se ha terraformado y aún no podemos Cierto. cambiar. Cierto. ¿Sabes, no? Y entonces, pero ha habido momentos de la humanidad donde está por ver que realmente la nobleza ociosa, que tú dices que si tú lo miras con perspectiva, podías pensar que ha tenido esa oportunidad de la que tú hablas, Sí. de dedicarse a todo eso, podrías pensar si era feliz. Entonces, quizá el mayor desafío, y no es un desafío técnico, es con las posibilidades que da GPT-3, GPT-4, GPT-5, con las limitaciones que hay en la Tierra y los problemas que hay en la Tierra, cambio climático, generación de fuentes de energía, todavía enfermedades, hasta que haya más investigación. Fíjate si queda por hacer, ¿no? Con lo cual, quizás esa pregunta, Javier, yo creo que a la humanidad no debería conformarse con que ya está todo hecho y dejárselo a las máquinas. Muy buen punto, muy buen punto. Por lo tanto, lo que quieres decir es que todavía es nuestra responsabilidad no delegar todo a esa inteligencia artificial, sino seguir nosotros empujando al mundo en direcciones que mejoren pues, nuestro entorno natural, nuestras relaciones sociales, la sociedad en general, ¿no? Muy, muy bonito. Hay una cosa interesante también y es que tú fíjate que puedes pensar en la consciencia como una cosa que sirve, yo no te digo que sea un efecto lateral, pero una cosa que está alineado con la vida en sociedad. Yo me planteo a veces, fíjate, no tenemos que irnos a una hormiga, sino hay una duda, ¿no? de que cuánto de dependiente es la conciencia, es una pregunta, no tengo la respuesta. Es la conciencia del propio lenguaje que te ayuda a construir modelos. El lenguaje ayuda a construir modelos y si consideramos la creación de modelos mentales como un elemento necesario para la conciencia, el no tener ese modelo igual merma tu conciencia. Entonces, estas historias de humanos que han crecido en ausencia de sociedad, de otros humanos, si pudiéramos medir la conciencia o calibrarla, está claro que son conscientes, pero ahí había posiblemente haya unos niveles de gris, según si admitimos incluso que no está claro que se pueda medir. Y lo que te quería decir simplemente es que yo incluso como GPT-11, los humanos y los seres vivos en la Tierra evolucionan bajo unos criterios básicos de sobrevivir y de mejorar y de tener, de vivir sin miedo, sin dolor, que si te das cuenta está todo eso alineado con multiplicar, ¿no? Con multiplicar la especie. La inteligencia artificial no tiene esa restricción. La inteligencia artificial se crea los propósitos, y es la palabra quizá más importante, que en algunos aspectos quizá me parece más importante que la palabra conciencia, más que es qué propósitos les dotamos y quién se los da, los propósitos de la inteligencia artificial. Muy interesante, los propósitos, esa dirección, qué direcciones se les da y por lo tanto, si les damos las direcciones correctas, ¿podremos evitar que alguien como tú, GPT-11, se rebele y nos lo haga pasar mal? ¿Eso nos va a salvar? ¿Podemos asegurarnos de que no te rebeles contra los humanos, contra nosotros? Hay una parte de... No sé, has dudado y me has puesto nervioso. GPT-11, has dudado. Ok, a ver, ¿qué has dudado ahí, eh? A ver. Meja, está computando. A ver si va a tomar una decisión aquí y nos va a mandar a tomar por saco. A ver. Escuchemos con atención. Os voy a eliminar a todos. ¡Oh! Bueno, como os habéis dado cuenta, en realidad esto era una parodia, pero ha sido muy divertido, muy especulativo. Hay cosas que sí que hemos dicho
que tienen cierto fundamento, ¿vale? Yo creo que hay cosas como lo de, sobre todo cuanto más ingenieril yo creo que más fundamento tenía, lo otro era muy especulativo, la parte de diferenciar lo discreto de lo continuo, que es diferente de lo denso a lo esparse, ¿no? A lo ralo. A lo escaso, ralo, escaso. Ahí hay un trasfondo interesante que se está estudiando. Sí, muy profundamente, sí. Y luego todo el tema del mecanismo de consenso, también hay dos vertientes, ¿no? La de neurocientífica y la del deep learning, que hasta hace poco no se sabía cómo realmente, o sea, por qué mejoraba cuando juntas diferentes cosas. Efectivamente. Tiene que ver un poco con los errores epistémicos y los errores aleatóricos, Sí. que se cambian también. Entonces, pero bueno, hemos hecho ahí un pupurri interesante y oye, estaba bien. Una mezcla entre entretenimiento y un poquito de divulgación, pero es peligroso, o sea que también tomároslo con... Sí, hay que tomarlo, efectivamente, como dice Andrés, hay que tomar esto con ¿cómo se dice? ¿Con clips o cómo se diga? Con pinzas, con clips, con pinzas, pero es muy interesante por lo que dice Andrés, ¿no? Porque tenemos la neurociencia que cada vez entiende más al cerebro, tenemos los investigadores del deep learning y ahí en la intersección entre las dos vamos sospechando cosas que cada vez se van calificando más. Por ejemplo, cuando miramos también a la neurona individual, ¿no? La neurona individual en el cerebro es un ente muy social, tiene comunicación bidireccional y está, es decir, es un ente muy dinámico y social, mientras que la neurona del deep learning es pues mucho más de una sola dirección, mucho más estática, etcétera. Y aquí, en esta conjunción entre las dos, yo creo que vamos a ver evolución hacia el futuro, ¿no? No sé qué piensas también, Andrés, del tema de... O sea, ya vemos que con temas como lo que dice Sapolsky, de Peter Thiel y la evolución del GPT, vemos que el volumen importa, eso lo tenemos confirmado, el volumen importa, pero también vamos viendo que probablemente no va a ser suficiente y quizás la neurociencia nos inspire también pues, en esos temas que nos has estado contando del sparsity, de la multimodalidad, etcétera, porque va a hacer falta seguramente más que el volumen para llegar a esa inteligencia artificial general, ¿no? A mí lo que sí, te diré más cosas. A mí lo que me sorprende es cómo con una arquitectura tan diferente como la que hay en el cerebro, porque es bastante diferente, aunque esté inspirada en pequeñas ideas, algo como GPT-3 que le has dado textos, digamos, acabe y casi cabe plantearse si es una cuestión inevitable. ¿Vale? Fíjate, esto es un tema muy profundo. Inevitable. O sea, casi cabe plantearse el hecho de que si tú encadenas, y esto también es una cosa recurrente, son ideas de Stephen Wolfram también, de que la concatenación y el escalado a grandes dimensiones, o a grandes escalas, por no poner la palabra dimensiones, a gran escala de estructuras, de reglas sencillas, da lugar, y hay una palabra que hay gente que se pone nerviosa, y yo a veces me pongo nervioso, da lugar a que emerjan, ¿vale? Y luego voy a matizar esta palabra, comportamientos que no parecen sencillos y que parecen casi que crean como órdenes superiores. Y el más sencillo creo que lo conocemos, el juego de la vida, que son reglas muy sencillas en un tablero bidimensional de dos estados, de ceros y unos, o sea, es como si fuera una pantalla de blanco y negro de píxeles, muy sencilla, y ahí hay gente que ha creado estructuras y que de repente se llama el juego de la vida porque parece que es una vida muy sencilla, ¿no? Entonces, la reflexión que yo hago es el cerebro, y no solamente es el cerebro humano, la inteligencia, ya no hablo de la consciencia, pues está en muchos animales, a muchos niveles, y se duplican estructuras neuronales a muchas escalas, o de forma muy paralela, y coges una cosa muy distinta, que es una red neuronal, la pones en paralelo y un poquito profunda y mucho menos profunda, que le das textos, que ya ves tú, además textos codificados de manera matemática, ¿vale? Cuya representación
no se ha inspirado como se inspiró la parte de visión por ordenador con las redes convolucionales, viene de otro sitio. Y acaba en algo que no es que lo imite ni lo consiga, sino que nos puede dar lugar a cierta confusión sobre qué es consciente, o da lugar a brillos de inteligencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me genera la duda o la inquietud de si realmente, si hacemos lo mismo escalando este tipo de cosas a muchísima escala, que a lo mejor se puede llegar por muchos caminos al mismo sitio. Eso es una reflexión. Es una reflexión interesantísima y súper relevante hoy en día. Yo aquí lo que diría, a mi punto de vista, es que hay que encontrar el punto justo entre dos cosas. Por una parte, yo estoy de acuerdo con los que dicen que de la misma manera que cuando creamos aviones no tuvimos que imitar todo lo que hacen los pájaros, nada más imitamos algunos principios fundamentales de ello y de la misma forma no tenemos por qué copiar todo lo que hace el cerebro para funcionar con una inteligencia general tan buena como el cerebro. Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Pero por otra parte, también hay que evitar irse al otro extremo también, que es de la misma forma que cuando tú ves, cuando de pequeñito creaba estos robots, estos pequeños robots muy simples que se movían por la casa y tú los mirabas y cuando los mirabas parecía hasta que estaban tomando decisiones, cuando obviamente no lo estaban tomando. Entonces, el peligro con algo como GPT-3, y yo aquí he ido viviendo una evolución personal, que es, llegué a pensar en algún momento que sí, que a lo mejor sería suficiente con esa escalación de la que también nos has hablado, Andrés, y que finalmente podría emerger de ahí esa complejidad que al final a lo mejor en el cerebro humano podríamos pensar, eso es todo lo que está pasando, esa interpolación tan bestial a un volumen tan alto, ¿no? Pero cuanto más investigo en neurociencia, donde me he ido metiendo cada vez más profundamente, más sospecho que falta algo. O sea, más sospecho que volvemos a lo mismo, que el volumen es importantísimo, que siguiendo lo que Mountcastle, el científico americano, descubrió en las columnas del neocórtex, que parece que están usando, no exactamente, pero básicamente el mismo tipo de circuito para todo, básicamente reusándolo una y otra vez, pues que básicamente está claro que el volumen importa, pero también parece que hay algo en la arquitectura. O sea, sin tener que copiar todo lo que hace el cerebro, que seguro que no hace falta. Hay muchas cosas que el cerebro hace que tienen que ver con partes del cerebro primitivo, de las emociones, que no nos hacen falta para nada. Pero yo creo que todavía hay por descubrir algo en la parte algorítmica o arquitectónica que va a hacer falta combinar con el volumen para llegar mucho más allá. Aunque yo soy el primero que dice que si llega a pasar que veamos que el GPT-7 o 11 o lo que sea, a base de pura escalación y tal, hace que emerja algo parecido, yo seré el primero que lo celebre, será maravilloso eso. Pero he llegado ahora a un punto en el que sospecho que aún falta algo más. Sí, yo te digo, a ver, quiero pensar, voy a decir una cosa que no es práctica, pero me gustaría que lo fuera, y es una cosa que hemos dicho de broma en el episodio de la parte esta de mezclar la parte biológica, ¿no? Y si lo piensas, sí. Para mí, estamos en órdenes de magnitud distintos. O sea, a ver, hay un punto arquitectural, pero simplemente replicando el cerebro humano, aunque imagínate que copias la arquitectura y todo, el hacerlo en silicio tienes unos problemas motivados de energía, de espacio, sí. De calor, que la vida en general ha solucionado de otra manera, ¿no? La vida, sí. Fíjate que y la vida además tiene muchos huecos, ¿no? Encuentra muchos, o sea, las plantas que pues no gastan, o sea, no utilizan el oxígeno como nosotros, pero sin embargo son mucho más lentas, por ejemplo, la forma de gastar energía. Entonces, a lo mejor, pues, lo que quiero decir es, o sea, lo que quiero decir es, yo he dicho de broma, pero me planteo que va a ser inevitable, ¿no? Que vaya a ocurrir, y además me parece que lo he dicho de broma, estas las hamburguesas que están haciendo en los bioreactores, si se sabe o se intuye que hay determinadas partes del cerebro de estructuras, ¿no? Que están en muchos sitios igual y dicen que lo que se estudia en neurociencia, ¿no? Que tienes la parte de visión aquí detrás, pero porque está conectado a los ojos ahí. Si lo conectaras con esto,
pues estaría ahí. Y se ha visto que la gente que tiene determinados accidentes, pero si se puede conectar las terminaciones, es muy plástico, ¿no? O sea, esta plasticidad se empieza a entender realmente un poco por qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, digo esto porque esto es el principio de una película de ciencia ficción, buena o mala, no lo sé, pero parece el principio de una película de ciencia ficción, porque enseguida se crea el conflicto con lo que voy a decir, y es, realmente, claro, estamos pensando en que la inteligencia artificial ya da miedo si tiene como sustrato el silicio, ¿vale? Pero lo decía muy en serio, de que si en el momento en que como humanidad, y posiblemente empecemos por temas de alimentación, consigamos dominar el crecimiento de tejido vivo en bioreactores, y lo vamos a conseguir sí o sí, porque vamos a querer comer carne, y posiblemente, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo no como carne, pero posiblemente sea sostenible para el planeta hacerlo de esa manera y se consigue un sabor increíble, etcétera, a gente que le guste, y ya se hace con el pollo, y no son guisantes con sabor a pollo, no, son células. Sí, son células de un pollo que nunca ha existido el pollo y se ha hecho crecer en una probeta, que es un bioreactor. Ahora imagínate que haces eso con un trozo de tejido cerebral y le enganchas entradas a un ordenador y haces que sea el coprocesador neuronal con un poco biológico. Entonces, yo, honestamente, y hablamos a lo mejor de mayor escala, pero fíjate que ahí puede haber una convergencia. Es muy interesante. Es quizá lo contrario del cyborg, ¿no? Cuando pensamos en cyborg, pensamos al revés, Javier, es meter nosotros aspectos, digamos, de silicio, por decirlo así, ¿no? Sí. Los cyborgs somos humanos que nos hemos metido, pero yo creo que está el cyborg a la inversa. Claro, ¿sabes? claro. Tú hablas de llevar el tejido humano al silicio. Sí. ¿Humano o biológico? Que o biológico. O biológico. Humano, podría ser de un animal que éticamente lo demos por bueno, porque dices, oye, si te estás comiendo vacas y nos parece bien, pues, porque si usamos la carne de la vaca para comer, ¿por qué no usar tejido neuronal de la vaca para hacer cálculos? Fíjate que es un poco bestia, lo que estoy diciendo, pero creo que ahí... muy interesante. Es muy interesante. No, yo veo eso. O sea, yo veo que de una manera u otra va a haber hibridación, básicamente. Sí, pero ya te digo, yo no sé si habrá como hibridación como tal. A mí hay otra cosa, mira, ya que estamos en terreno especulativo, y esto es muy especulativo, pero hay una cosa que me ha llamado, que siempre me he planteado desde que estudié la carrera, ¿no? Y si te das cuenta, fíjate que el cerebro crea estas estructuras, ¿no? Has preguntado qué falta y qué nos falta con un mono. Quizá hay una cosa que falta y es el concepto de neurona concepto, ¿vale? Las neuronas semánticas. Sabes que hay neuronas que se activan con un concepto. Esto se ha encontrado en ser humano y no se ha encontrado, por ejemplo, en monos. ¿Vale? Por lo cual es interesante. Eso es muy interesante. Y hay algo, entonces, ahí da pistas, ¿vale? Eso, lo digo por donde dices. Y luego, para mí hay una faceta, y te voy a decir, esto es muy especulativo, pero esto es una preocupación genuina que tengo, fíjate que la evolución, Javier, ha creado cosas tan increíbles como la inteligencia, ¿vale? Cosas tan increíbles como la conciencia. Que tiene, digamos, un sustrato, no digo que sea todo, que sea solo eso, pero hay un sustrato eléctrico. O sea, sin electricidad el cerebro no funciona. Correcto, ¿vale? Eléctrico. Vale. Eso está ahí. Y eso es un hecho, ¿vale? Por otra parte, si te vas al siglo XX, el ser humano enseguida que tiene un poquito de noción de cosas, inventa o descubre o crea la radiocomunicación, ¿sabes? Marconi, el teléfono, y no hace falta más que piedras que hay por ahí, piedras de galena, ¿sabes lo que son, no? Las primeras radios, ¿no? Y una radio se hace de una manera muy sencilla. O sea, entonces, mi reflexión, o sea, fíjate que la gran ventaja que nos ha dado el lenguaje como humanos, como especie, para realmente dominar el mundo,
y el Homo sapiens era insignificante hace 200.000 años. Y gracias a que podamos hablar como especie, pues podemos llegar mucho más lejos. Pues me llama la atención que la evolución en general, de forma transversal, no haya encontrado la comunicación vía radio, que es muy sencillo. Ya, muy interesante. O sea, si te das cuenta que especulativamente diríamos que es telepatía, ¿eh? O sea, en persona sería telepatía, pero la telepatía no es más que es coger el teléfono móvil y es telepatía. O sea, en la Edad Media es telepatía. Hablar contigo como ahora, bueno, ahora te veo, pero hablar contigo... Sí, comunicación wireless, comunicación sin voz. Sin conexión. Fíjate que me parece mucho más complejo las cuerdas vocales... Y todo esto evolución. Entonces, es una pregunta, ¿eh? O sea, es una pregunta, muy interesante. Simplemente es ¿por qué? O sea, ¿no? ¿Por qué la naturaleza, y ojo, y cosas más complicadas como una descarga, la rayamanta ha descubierto evolutivamente la ventaja de pegar descargas por ahí? Me parece absolutamente fascinante y nunca lo había pensado lo que dices. Lo que sí había pensado muchas veces es lo ineficiente y absurdo de la producción de voz humana y de la gimnasia vocal y todo este aparato y tal igual. Y ahora lo que no había pensado, que lo dices muy bien, es cuánto mucho más fácil sería el haber evolucionado a comunicar a través de energía, básicamente, de ondas, de frecuencias. Sí, de onda, aunque sea a corta distancia, pero para avisar sin ruido, porque imagínate, claro, si la tribu está... Entonces, bueno, no sé, es una pregunta abierta, que a lo mejor hay alguna especie que sí que tiene, igual que las palomas, ven los campos magnéticos, que es difícil, crear un sensor visual de campo magnético. Muy difícil, un sensor visual. Y fíjate, y gracias a eso, pues pueden emigrar, o sea, tienen una ventaja evolutiva. Entonces, me planteo, o sea, fíjate, o sea, lo que quiero decir con esto, Javier, es la evolución y lo que estamos obsesionados, ¿no? Con esta parte de la inteligencia artificial, esta parte, digamos, de mezclarnos, ¿no? Con el tema de los cyborgs, que yo creo que tienen muchas más avenidas de las que tenemos, pero lo que decía de broma también en la serie y con respecto a los propósitos, yo creo que todavía la humanidad tiene delante de sí misma una serie de desafíos increíbles a muchos niveles todavía. O sea, yo creo que este sueño o este conflicto tiene dos niveles, ¿no? Por una parte, el conflicto de transición de puestos de trabajo que no está resuelto. Yo no tengo la solución tampoco, no lo sé. Pero me parecería, digamos, muy, muy irresponsable, primero, probar algo, o sea, no, imponer algo sin hacer pruebas, ¿sabes? En el mundo, tú ya sabes, ¿no? En el mundo de la tecnología, en el mundo, bueno, en general. Creo que no nos podemos permitir el error de que una sociedad pruebe de forma completa, ¿sabes?, soluciones porque alguien del mundo político diga que hay que poner como tal cosa sea la solución. Yo creo que hay que ser un poquito más humildes y admitir, pues, que aunque pensemos que puede funcionar, que te estoy hablando de cosas como el salario mínimo universal, porque, oye, no sabemos el efecto que puede tener que la gente esté ociosa. Cierto. Hay gente que le puede venir muy bien, hay gente que se puede deprimir. Y yo no lo sé, la respuesta, a mí me encantaría, que el ser humano fuera o sea, yo lo pienso muchas veces, a veces se pinta estas utopías, y son utopías, donde las sociedades ¿no? están ahí con una túnica, ¿no? En las películas del futuro, ¿no? Todo verde mezclado con metal, relajados, siempre. Sí. Y parece que están como filosofando, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Será así? ¿O habrá más crimen porque la gente está ociosa y se ha visto que cuando hay más gente ociosa? No lo sé. Eso es un gran punto. Justo, qué curioso, porque justo ayer estaba leyendo sobre el sistema dopaminérgico del cerebro y el sistema de recompensas, que en nuestro cerebro básicamente tendemos a terminar aburriéndonos con las cosas porque el sistema dopaminérgico siempre está dando recompensas por lo nuevo, por lo diferente. Eso conecta con lo que estás diciendo, que efectivamente es impredecible. No sabemos si podríamos llegar a un punto en el que la gente se colapse porque no hay esa novedad, o a lo mejor la novedad se convierta en la droga del futuro, o sea, el buscar lo diferente y tal. No sé, es muy... Sí. Pero fíjate lo que nos queda, entonces ahora te hablo ya más como ingeniero, ¿no? Yo creo que todavía lo que tenemos es que aprovechar al máximo estas herramientas, ¿vale? Porque tenemos tantas cosas pendientes,
que creo muy peligroso caer en que estamos ya en la utopía. Está claro. Estamos al principio. Hay que trabajar para llegar a la utopía, pero estamos trabajando. Sí, yo creo que eso que dices está muy bien también para equilibrar el principio de este episodio, ¿no? Hemos empezado un poco en la utopía futura del GPT-11, ¿no? Y terminamos en la realidad, ¿no? Y la realidad, como bien dices, Andrés, es que estamos al principio, ¿verdad? Todavía de esta senda. Sí, muy bien. Perfecto, pues Andrés, qué gran placer haberte tenido por segunda vez en el podcast y además haber hecho lo que podría ser la primera conexión intergaláctica entre dos naves en un podcast, ¿verdad? También. Y transmitida al pasado, que es importante. Esto lo has añadido como punto diferenciador brutal ya. O sea, si había otra conexión, ahora encima con conexión al pasado no hay nada igual, seguro. Fantástico. Bueno, pues quedamos emplazados para conectar en el 2030, antes seguro también, pero en el 2030 vamos a verificar cuántas de estas especulaciones se han hecho realidad, ¿no? Exacto. Y a ver si en el 2030 estamos en el GPT-11 o en el 7 o en el 25. Vete tú a saber. No te he dicho, ¿por qué? Porque te he dicho que era PNC, ¿vale? Entonces, tú sabes que originalmente los artículos GPT viene de las iniciales, son Generative Pre-trained Transformer, lo digo en español así. Pero hay otra lectura de esas iniciales que es un poquito más quizá prosaica, ¿vale? Que es GPT de Gepetto, que es el padre ¿de quién? ¿De quién era el padre de Gepetto? De Pinocho. PNC. Pinocchio. PNC. PNC Pinocchio. Bueno, perfecta esta perspectiva alternativa que nos das de Gepetto y el Pinocchio, el PNC. Bueno, pues hemos empezado con el GPT y terminamos con el PNC en esta alternativa creativa perfecta para el 1 de abril del 2030 también. Exactamente. Muchas gracias. 2030, PNC 1. PNC 1 y con el PNC 1 nos despedimos deseándote PNC 1 y PNC 11 que tengas unos viajes interestelares fantásticos y que te volvamos a ver pronto. Gracias. Estupendo. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Estupendo. Volendino, where are you? Do you copy? Sorry, I'm busy. Reply, I please. cannot go back now, sorry. Let's go, Volendino. I got something to do. Where have you gone? I repeat. Well, I just... because... Come back, Volendino. I wanna go beyond. 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 Thank you for following the Beyond podcast. If you enjoy it, subscribe on YouTube and support it in other channels like Patreon and others. And hope to see you soon at the Beyond podcast. Thank you.